Ok, bienvenidos a Dremils. El día de hoy vamos a compartir con todos ustedes un nuevo artículo. Un artículo muy relacionado al tema de la neurociencia. Este artículo fue publicado por el Foro Mundial titulado "Somos capaces de crear nuevas neuronas a cualquier edad con un sencillo ejercicio". Bueno, lo leímos y el día de hoy vamos a compartirlo con todos ustedes. Bueno, empecemos. Primero que nada, bueno, tenemos que señalar que con anterioridad, se creía que el ser humano nacía con cierta cantidad limitada de neuronas. ¿Ok? Y esa cantidad de neuronas que el ser humano tenía, desde su nacimiento, pues iba disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Pero resulta que un nuevo hallazgo, justamente en el tema de la neurociencia, en esa ciencia que estudia el sistema nervioso, pues hubo un nuevo hallazgo, donde revelan que básicamente el cerebro puede crear unas en cualquier etapa de la vida. Y de alguna manera el artículo comparte un término señalando de que el cerebro es plástico. Este término básicamente también fue usado en muchos artículos. Por ejemplo, el diario El País hizo de alguna manera un artículo mencionando que el cerebro es plástico, donde define básicamente la capacidad que tiene el cerebro, la capacidad de flexibilidad, esa capacidad de crecer, y de alguna manera también la capacidad que tiene de retroceso. O sea, el cerebro tiene la capacidad de sufrir una variabilidad de acuerdo al estilo de vida de las personas, de acuerdo al trabajo que le damos al cerebro. Entonces, ese término de que el cerebro es plástico básicamente relaciona al cerebro con un tema de flexibilidad. Bueno, el artículo que fue publicado en el diario País también de alguna manera daba un ejemplo de un grupo de taxistas en Londres que necesitaban de alguna manera que fueron parte de una evaluación, fueron parte de un estudio donde señalaban que para ser taxista ellos tenían de alguna manera que conocer cierta cantidad de calles, conocer los nombres y conocer todo el tema de los sitios turísticos. Obviamente no es un tema muy fácil de hacer, dado la magnitud de esa ciudad, el tamaño y todo. Entonces hubo un estudio donde de alguna manera estudiaban el cerebro de estos taxistas y encontraron que básicamente aquellos que superaban la prueba, es decir, aquellos que eran aptos para que puedan de alguna manera ofrecer ese servicio en Londres, pues cumplían con ciertas características cerebrales, y básicamente se va a relacionar en el tema del hipocampo. Resulta que esta zona del cerebro pues era mucho más grande comparado a los que no pudieron pasar la prueba para ofrecer el servicio de taxi, para ofrecer o trabajar como taxista en esa ciudad. Entonces, de alguna manera hacían, y nuevamente el término de que el cerebro es plástico, pues estaba relacionado a este acontecimiento, ¿no? Entonces, de alguna manera los científicos revelaban que el cerebro puede sufrir este tipo de cambios conforme uno lo va trabajando, conforme uno va aprendiendo nuevas cosas, conforme uno lleva su estilo de vida. Bueno, eso es básicamente el resumen de lo que hablaba el artículo "Nuestro cerebro es plástico", publicado en el diario El País. Y bueno, este término también fue usado en el artículo que estamos compartiendo el día de hoy, en el artículo del Foro Económico Mundial. Bueno, entonces, como les comentaba, el nuevo hallazgo de un nuevo estudio en el tema de la neurociencia, pues revelaba que nuestras hormonas pueden
pueden conectarse, incluso crearse nuevas conexiones sin importar la edad, sin importar el tiempo. Entonces, la idea de que se tenía de que una persona nace con cierta cantidad de neuronas y luego que va disminuyendo conforme pasan los años, obviamente ya queda fuera de lugar con este nuevo hallazgo. Entonces, básicamente estamos hablando de la creación de neuronas que se llevan a cabo en el hipocampo. Para el hipocampo, bueno, es una parte de una zona del cerebro que se le relaciona mucho con la forma de un animal del caballito de mar, ya que tiene algún parecido con este animalito, entonces se le relaciona el hipocampo con caballito de mar. Entonces, como lo resume también justamente el profesor encargado de este estudio, Terence Saknowski, del Salk Institute for Biological Studies, señalaban que el ser humano tiene la capacidad de crear nuevas neuronas y nuevas conexiones en el hipocampo. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos nuevas conexiones o más neuronas en este lado del cerebro, en el hipocampo cerebral? Pues básicamente el hipocampo está relacionado con el tema de la memoria y la capacidad espacial. Entonces, obviamente aumentando la cantidad de conexiones y aumentando la capacidad de neuronas en el hipocampo, obviamente contribuiríamos en la capacidad de aumentar el tema de nuestra memoria, el tema de recordar las cosas, en el tema de la capacidad espacial, también el tema y bueno, se compartía un ejemplo de cómo descubrieron esto. Este es el propio estudio del artículo del Foro Económico Mundial. Resulta que pues el estudio, como ya es de común, se realizó en los ratones, en estos roedores. De alguna manera ellos tenían que diferenciar algunas diferentes imágenes y obviamente los evaluaban antes y el después de mostrar las imágenes, y aquellos roedores o ratones que lograban diferenciar esas imágenes mostraban también un incremento de hormonas un incremento de neuronas en el tema en el hipocampo, en su hipocampo cerebral. Entonces, obviamente, y no solamente eso, sino que ¿qué pasaba si ellos dejaban de alguna manera practicar el tema del uso de imágenes y luego diferenciarlas? Pues obviamente también mostraban una reducción en el tema neuronal en el hipocampo. O sea, entonces estamos hablando de que el tema va también muy relacionado al tema de la práctica. Si tú no entrenas a tu cerebro, obviamente no vas a poder conectar, no vas a poder realizar nuevas conexiones a través de tus neuronas o simplemente no vas a poder tener la capacidad de crear nuevas neuronas. Entonces, es muy relacionado al tema de práctica. Esto fue en el caso de los animales en los que se les mostraba las imágenes y aquellos que reconocían, pues obviamente sufrían un aumento en la capacidad, en la cantidad de neuronas en su hipocampo. Y los que no, pues también iba como que la cantidad de neuronas iban reduciendo al no haber mucha práctica. Pero, ¿qué pasa con el tema de los humanos? Dicen que este tratamiento
está muy relacionada al tema del deporte. Según comparte el profesor Terence Sinowski, el deporte es el mejor tratamiento antiedad para el cerebro. Una manera de entrenar a tu cerebro es justamente haciendo deporte. Y también el Foro Económico Mundial, en el artículo comparte pues una imagen, ¿no?, de hsnstore.com, donde mencionan los beneficios justamente del deporte en el cerebro. El primer beneficio, como menciona la imagen, es disminuye los niveles de estrés y ansiedad. Libera endorfinas, lo que promueve la sensación de bienestar. Ralentiza la aparición de enfermedades neurodegenerativas, potencia ciertas habilidades cognitivas como la memoria, retención y concentración, y mejora la autoestima y la confianza e impulsa la creatividad. Y básicamente está argumentado, de alguna manera el estudio también respaldaban al deporte, ya que activa de alguna manera ciertas neuronas en el cerebro. Estamos hablando de la dopamina, por ejemplo. Al hacer deporte, practicar deporte, pues hace que liberes este tipo de neuronas, ¿no? Que se activen este tipo de neuronas, estas son hormonas. Entonces, por ejemplo, la dopamina, que es la expresión, muy relacionada al tema de la expresión de las emociones. La serotonina, también de alguna manera practicando deporte liberas este tipo de hormona, que está muy relacionada con el control de las emociones y el estado de ánimo. Y la noradrenalina, también relacionada con el estado motivacional y energético. O sea, practicando deporte liberas estas 3 hormonas, que están muy relacionadas al bienestar de cada una de las personas. Obviamente, al expresar tus emociones, al controlar y también el estado de ánimo. Entonces, como lo resumía, para resumir y para terminar, pues como resume el doctor Terence Sinowski, el gimnasio y el recreo son las partes más importantes del plan de estudios. Esto fue lo que queríamos compartir con todos ustedes el día de hoy. Entonces, para terminar, somos capaces de crear nuevas neuronas a cualquier edad con un sencillo ejercicio. Por supuesto que sí, y el ejercicio básicamente pues es hacer deporte o practicar deporte. Bueno, nos vemos en un siguiente artículo más adelante. Eso fue todo.